hablamos de una fábula mordaz sobre cómo el régimen soviético de Stalin corrompe el socialismo, hablamos de Rebelión en la Granja, una novela corta satírica del escritor británico George Orwell, publicada en 1945. En la ficción de la novela, un grupo de animales de una granja expulsa a los humanos tiranos y crean un sistema de gobierno propio que acaba convirtiéndose en otra tiranía brutal. El tema principal de la película es el abuso de poder y cómo este corrompe a los que le poseen, llevándolo a la ruina, a la discriminación y traición. Los personajes de Rebelión en la Granja son un conjunto de animales cuyas vivencias se encuentran relacionadas con los hechos históricos del siglo XX. Orwell ilustra el régimen zarista con el señor Jones y la monarquía asimilado con los humanos, y posteriormente describe la Revolución Rusa hasta el periodo del estalinismo. El escenario en que se desarrolla la acción, la Granja Mayor, correspondería con la Rusia a inicios del siglo XX, y los personajes son un reflejo de algunas figuras o colectivos reales del mundo ruso de esa época. La granja se encontraba en ruina, del cual el único responsable era el señor John, encontrando como amiga la pobreza. Hablemos un poco del señor John. Es el dueño de la granja que se deja llevar por los vicios humanos, como la bebida. Él y su actitud hacen que al final se produzca una rebelión de animales, tal y como ocurrió en 1917 con la Revolución Rusa, en contra del zar Nicolás II. Los animales, cuando John se acuesta, se juntan en el establo, en una asamblea secreta convocada por el viejo mayor, el más sabio de todos. El discurso del mismo es una versión simplificada de los principios del comunismo, cuya idea básica tiene una falla grave. Los trabajadores nunca veían el producto de su labor porque los capitalistas se quedaban con todos los beneficios para ellos mismos. Al viejo mayor podemos relacionarlo con Marx y Lenin, ya que nos encontramos con la idea de Marx en los 7 mandamientos que establece el viejo mayor en el discurso antes de morir. Con respecto a Lenin, la relación radica en que ambos son los que inician la revolución, aunque ninguno sabe seguro en qué momento se producirá esta. Con la muerte del viejo mayor, el resto de los animales organiza la rebelión. Esto ocurre cuando John llega un día ebrio y olvida darle de comer a sus animales, y estos producen una rebelión en la que los animales terminan sacando a John y a sus hombres. La gente que ayuda a John se podría decir que es la que ayuda a otros países para enfrentar, y hace referencia a la guerra civil. En el enfrentamiento de los animales versus personas, es decir, ejército rojo y ejército blanco, y ya se empiezan a ver quiénes son los que mandan. Napoleón y Bola de Nieve organizan a los demás en un sistema basado en 7 mandamientos, donde el más importante era todos los animales por igual. Son una representación de Stalin y Trotsky. Napoleón, utilizando la fuerza con sus 9 perros guardianes, que representan la policía secreta de Stalin, consigue expulsar a Bola de Nieve de la granja, de la misma manera que lo hizo Stalin con Trotsky. Al momento de expulsar a Mr. John de la granja, los animales toman el poder y crean una serie de reglas para mantener el orden. Todos los animales continúan haciendo normalmente las actividades de la granja, mientras que los cerdos toman el poder y deciden las modificaciones que se van a realizar. Con el correr de la película se van desatando varios conflictos entre los animales, ya que no respetaban la ley, que decía que todos los animales eran iguales. Estos hechos hacen referencia a todos los problemas que tuvo el comunismo en Rusia, llegando hasta su disolución. Napoleón se encargó de implementar el miedo como arma para asegurar su régimen y que las cosas no cambiaran. Poco a poco comienza a quitarle la libertad al resto de sus animales, convirtiéndose en los supervisores del resto. Por otro lado, salvo los cerdos y en menor medida los caballos y burros, ninguno de los animales tiene demasiada capacidad para razonar y aceptar cualquier orden. Boxer es el caballo más fuerte de todos los que hay en la granja animal, y así de todos los animales. Es el que más trabaja y siempre intenta dar todo lo que puede para realizar las tareas que se le asignan, incluso echando más horas de las que se pertenecen. Es por esto que se relaciona con los trabajadores de las fábricas o campos de la Unión Soviética que se basan en un ideal igualitario. El burro Benjamín representa a las personas mayores, así como su inteligencia, cinismo y su falta de iniciativa podría representar a los intelectuales y teóricos. Siguiendo con los cerdos, estos podían filtrar toda información precedente del exterior de la granja, y así llegaba al resto de los animales información conveniente. Por otro lado, este usaba los rebaños de ovejas, que apenas podían seguir las consignas. Las ovejas corresponden con aquellas masas de personas que no tenían criterio en la Unión Soviética y que repetían continuamente los eslóganes propagandísticos más comunes de la dictadura stalinista. Estas lo hacían sin pensar ni en las causas ni en las consecuencias de sus palabras para el resto de los animales y para ellas mismas. Es decir, no tenían opinión propia, al igual que las masas anteriormente mencionadas.
Napoleón anuncia el plan de contribuir al molino diciendo que había sido su idea desde el primer momento. Esta construcción incita a los animales a trabajar más duro. Como los animales sufren escasez de alimentos y suministros, Napoleón abre una relación comercial con el mundo humano, a través del cerdo escuala. Napoleón le miente al resto de los animales sobre la escasez. Este cerdo es uno de los que contribuye a la elite de la granja animal. Este es el que comunica las decisiones de este grupo, más concretamente de Napoleón, al resto de los animales. Es lo mismo que ocurría con los medios de la propaganda en la Unión Soviética. La manipulación de la historia y de la información es una constante en el gobierno de Napoleón y una de las formas más seguras de controlar a los animales. En las asambleas, donde todos los animales democráticamente discutían los asuntos de la granja, y se decanta por un sistema de gobierno absoluto donde propone y decide. El único documento escrito en la granja es el muro, donde están impresos los 7 mandamientos, y es constantemente modificado por Napoleón, para justificar los actos cometidos contrarios al espíritu del animalismo. El final de la novela proporciona un resumen de los últimos planes de Napoleón. Gracias a la corta vida y memoria de los animales de la granja, ninguno de ellos conservará memoria de los primeros hechos de Jones, ni de la revuelta, ni de los primeros ideales de igualdad y fraternidad. Y las generaciones se sucederán una tras otra y cada una de ellas tomará por lógica la situación de poder de la granja y asumirá de forma natural que los cerdos sean los amos del resto de los animales, así como los humanos lo son en las granjas vecinas. La imagen final de la novela es muy poderosa. Sentados en la mesa, hombres y cerdos brindan y charlan por una granja mayor, y se vuelven cada vez peor lo que dicen para los animales que observan desde la ventana. Asombrados pasaron su mirada del cerdo al hombre y del hombre al cerdo, pero era imposible distinguir quién era uno y otro. George Orwell plantea en la película que al obtener un gran poder, el dictador llega a los extremos de una crueldad. Lo que le ocurrió al cerdo Napoleón le ocurrió a todos los que han sido grandes dictadores. Acumulan tanto poder que se convierten en monstruos. En Rebelión de la Granja, el autor nos muestra que su metáfora, la degeneración de los procesos revolucionarios en dictaduras, exhibe como salvadores y héroes que convierten al poco tiempo en tiranos. Esta obra muestra en el personaje de Napoleón la personalidad de grandes tiranos de la historia, sus delirios de grandeza, su crueldad, sus instrumentos de dominación y hasta qué punto pueden llegar a cabo injusticias, dolor y humillación. La característica más importante de esta obra de George ordenó que posee un carácter abierto e universal, trasciende el marco histórico de la Revolución Rusa y resulta una crítica efectiva a la corrupción que supone el abuso de poder en todos estos sistemas políticos.